Gracias, doctor Maldonado. Bueno, pues ocupamos los últimos 15 minutos de su tiempo. Sé que están cansados. Vamos a dar paso al oncólogo médico, el doctor David Horta, es egresado de cancerología, quien nos va a hablar de la terapia blanco molecular. Muy buenos días a todos. Agradezco la invitación a esta sesión y agradezco su estancia todavía aquí con nosotros. Bueno, el papel que nos corresponde a nosotros es hablar sobre el papel del oncólogo médico en esta neoplasia en terreno metastásico, cuando es irresecable, refractario a tratamiento con yodo radioactivo y con radioterapia. La serie de preguntas que nos han pedido la vamos a ver ahora. Y entonces la primera de ellas es la siguiente. ¿Cuál de las siguientes mutaciones se encuentra en 45 a 50% de pacientes con cáncer de tiroides diferenciado? KRAS, BRAF, PTEN o PI3K. Pueden contestar, por favor. Ok. La respuesta la vamos a comentar durante el transcurso de la plática. La siguiente pregunta es: ¿fármaco aprobado por COFEPRIS para el tratamiento de cáncer de tiroides diferenciado metastásico en México? ¿Lenvatinib, sorafenib o ninguno de los anteriores? ¿Pueden contestar, por favor? Muy bien, la vamos a comentar también durante el transcurso de la plática. Y una tercera pregunta más. ¿En qué momento iniciaría tratamiento con terapia blanco en cáncer de tiroides metastásico irresecable resistente a radioterapia y a yodo 131? Al momento del diagnóstico, no iniciaría tratamiento porque no existe beneficio en supervivencia global, o lo iniciaría para paliar síntomas asociados a actividad tumoral. Ok, muchas gracias. Durante el transcurso de la plática vamos a contestar esas preguntas. Y bueno, es un pequeño temario del tema que vamos a ver. Vamos a ver generalidades, cáncer de tiroides metastásico, algún rubro, blancos moleculares potenciales, fármacos en investigación y cuál es el tratamiento actual. Como todos sabemos, la incidencia de cáncer de tiroides se ha encontrado un incremento en diferentes partes del mundo, Europa, Canadá, Estados Unidos. Este es uno de los estudios que demuestra esto, en donde la incidencia de cáncer se ha incrementado, pero la incidencia de cáncer localizado, comparado con cáncer metastásico o cáncer en un estadio avanzado. Esto traduce un criterio que probablemente sea el sobrediagnóstico de este tipo de neoplasias. Este es el siguiente estudio en el cual también se observa que el cáncer de tiroides tiene un incremento en la incidencia y el subtipo histológico es papilar. Sin embargo, cuando evaluamos por tamaño tumoral nos damos cuenta que el tamaño tumoral menor a 1 centímetro y hasta de 5 centímetros también tiene un incremento en la incidencia. Si evaluamos adecuadamente nos damos cuenta que el incremento en la incidencia no repercute en la mortalidad. Esto es porque la supervivencia a 20 años en esta neoplasia es favorable, siendo de 85 a 95% de los casos. Esto puede permitir una conclusión, que como podemos observar, la incidencia se empieza a notar a partir del 2000 al 2010. Como la supervivencia global a 20 años es de 85 a 95%, aún no podemos encontrar las repercusiones de la incidencia de este cáncer. De tal forma que un porcentaje pequeño de pacientes tendrá recurrencia de la enfermedad y será metastásico, de tal forma que tenemos metástasis que son comunes, como por ejemplo ganglios linfáticos, pulmón, hueso, y metástasis que son poco comunes, pero que sin embargo son importantes para decidir la opción terapéutica que podemos brindar a nuestros pacientes. De tal forma que el sistema nervioso central, metástasis parafaringias, hígado, riñón, glándulas suprarrenales, ovario, músculo y piel son sitios de metástasis frecuentes de esta neoplasia que se han reportado en algunos artículos. De acuerdo al grado de diferenciación, tenemos potenciales vías de tratamiento molecular, como lo podemos observar aquí. Y también tenemos porcentajes de presentación, de tal forma que tenemos los más importantes. La mutación de BRAF se encuentra hasta en el 60% de los casos en algunos reportes y de 45 a 50% en los más comunes, de tal forma que esto contesta la primera pregunta que hemos revisado. El porcentaje de presentación de esta mutación se encuentra en un 45 a 50% de los casos, como ustedes lo contestaron en la segunda pregunta. BRAF, cáncer de tiroides papilar, con la vía de la MAP quinasas también se encuentra en un 5%, y RAS, en forma HRAS, KRAS, NRAS, con mutaciones en los genes
11, 12 y 1 respectivamente, se encuentran hasta el 25% de los casos, hasta 45%. La mutación de PTEN o la deleción de PTEN también se encuentra en tejido tumoral hasta el 25% de los casos. La vía PI3K también es importante, que se encuentra hasta en 15 a 25% de los casos. Aquí no tenemos a la mutación RET, que también se encuentra en 8% hasta 30% de los casos en cáncer de tiroides medular. De tal forma que las potenciales vías terapéuticas incluye primero PTEN. La deficiencia de PTEN en algunos tumores ocasiona que el tumor sea más agresivo, sí. Esto es basado en estudios moleculares. Este es uno de ellos en el cual los animales, que son ratones con cáncer de tiroides, se manipulan genéticamente para tener una deleción del cromosoma PTEN en el cromosoma 10 y se observa que existe una reducción en la supervivencia de 7.5 meses en aquellos ratones que tienen la mutación comparado con aquellos que no la tienen. Y aparte se observa que existe una invasión vascular mayor en estos ratones y además más metástasis pulmonares, lo que traduce que esta es una potencial opción terapéutica para este tratamiento. BRAF, en la mutación B600C o la mutación T1799A, también tiene un papel importante, de tal forma que en algunos estudios moleculares y estudios histopatológicos se ha observado que se relaciona con una mayor agresividad del tumor, de tal forma que, como podemos observar aquí, quiero señalar. Okay. Bueno, la vía BRAF activa la vía MEK, como podemos observar, y eso pasa al núcleo celular activando la proliferación celular y supervivencia. Perdón, gracias. Bueno, aquí está la vía BRAF, quien una vez con la mutación activa la vía MEK, pasa a la vía RK y activa a través del núcleo celular la diferenciación y supervivencia de esta neoplasia. El gen RET también es algo importante que se presenta en un 8% hasta 30% de los casos y se observa que existe un rearreglo cromosómico que traduce una proteína quimérica expresada que va a estimular la vía RAS y la vía BRAF, por lo cual va a introducirse al núcleo y va a ocasionar supervivencia celular en esta neoplasia. Diferentes blancos como RAS también participan en esta neoplasia de tal forma que PI3K es estimulado por el gen RAS y este va a estimular la vía AKT a través de fosforilación y esta vía AKT va a pasar al núcleo celular ocasionando que incremente genes que promueven el crecimiento tumoral y lo más importante es que también va a expulsar del núcleo aquellos genes que ocasionan apoptosis celular. La otra vía es la vía RAF, donde estimula la vía MEK, RK, entran al núcleo celular y ocasionan crecimiento, sobrevida y proliferación. De tal forma que existen blancos terapéuticos potenciales, como son axitinib, cabozantinib, lenvatinib, sunitinib, vandetanib, inhibidores de receptores de tirosina sinasa. También existen blancos que inhiben el factor de crecimiento del endotelio vascular, que son opciones de tratamiento actualmente. De tal forma que existen diferentes fármacos que han sido evaluados para tratamiento en este tipo de neoplasia. Y esto es basado en su potencial terapéutico basados en las mutaciones existentes, como lo podemos observar aquí. Volviendo esto un poco complejo. El primero de ellos es pazopanib. Este es un fármaco que bloquea el receptor del factor de crecimiento del endotelio vascular, el receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas y la vía c-KIT. Y se ha estudiado en estudios fase 2 en los cuales se observa que existe un beneficio con una tasa de respuesta de 49% y con una supervivencia libre de progresión que es de 11.7 meses, la mediana. Y la toxicidad, que es algo importante y que debemos de diferenciar entre cada tratamiento, es que la hemorragia gastrointestinal fue importante, así como diarrea. El segundo de ellos es sunitinib, que es un fármaco inhibidor de tirosina sinasa que inhibe al receptor de factor de crecimiento del endotelio vascular, receptor de factor de crecimiento derivado de plaquetas, a la vía c-KIT y a la vía c-MET, con tasas de respuesta que llega a ser de 30% y con supervivencia libre de progresión de 8 meses. Sin embargo, el perfil de toxicidad cambia. Como podemos observar aquí, 33% de los pacientes tienen neutropenia, 17% de los pacientes tienen el síndrome de mano-pie y diarrea, así como mucositis y fatiga.
Motesanib, inhibidor de tirosina sinasa, quien también inhibe la vía del receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas, receptor del factor de crecimiento del endotelio vascular y la vía c-KIT, a la dosis de 125 miligramos, también obtiene una tasa de respuesta que es pobre, tanto en el tipo histológico medular como en diferenciado, con 14%, y supervivencia libre de progresión de 10 meses, pero con un perfil de toxicidad diferente, siendo hipertensión arterial sistémica en 25% de los casos, diarrea en 13% de los casos y fatiga en 8% de los casos. Cabozantinib es otro fármaco que ha sido estudiado en estudios fase 3, que incluye 330 pacientes, en donde se da placebo, y se observa que la supervivencia libre de progresión es de 11.2 meses y con una tasa de respuesta de 28%. Sin embargo, el tipo histológico es subtipo medular, que es algo importante de lo que debemos notar. La toxicidad que se observa en esto son síndrome de mano-pie en 12% de los casos, disfagia en 4% de los casos y fatiga en 9.3% de los casos. Lenvatinib es uno de los fármacos que tiene un mayor potencial terapéutico porque este inhibe el receptor del factor de crecimiento de endotelio vascular, el derivado de plaquetas, el factor de crecimiento de fibroblastos, inhibe a c-KIT, inhibe a la vía MET y tiene una nada despreciable tasa de respuesta de 64%, con una supervivencia libre de progresión de 18 meses y con un perfil de toxicidad que ocasiona proteinuria, diarrea, hipertensión en 10% de los casos y fatiga y rash en 9.2% de los casos. Vandetanib, otro de los fármacos que ha sido estudiado, en los cuales podemos observar que inhibe las vías blancos terapéuticos como receptor de factor de crecimiento de endotelio vascular, receptor de factor de crecimiento derivado de plaquetas, el factor de crecimiento epidérmico y la vía c-KIT. En estudios fase 2 ha mostrado un beneficio en supervivencia libre de progresión de 27 meses y la tasa de respuesta no ha sido tan importante, sin embargo llega a ser desde un 15 hasta un 45%. Y el perfil de toxicidad también cambia un poco. Por ejemplo, podemos observar que es cardiovascular. La prolongación del QT corregido se encuentra representado en esta neoplasia, bueno, en este tratamiento, así como también diarrea y rash. Axitinib, un inhibidor vascular que bloquea el receptor de factor de crecimiento de endotelio vascular, al receptor de factor de crecimiento derivado de plaquetas y a la vía c-KIT. Es un fármaco que también tiene tasa de respuestas favorables de 38% en cáncer de tiroides papilar y folicular, incluso en algunos casos medular, con supervivencia libre de progresión de 18 meses. Con un perfil de toxicidad, pérdida de peso en 10% de los casos, diarrea en 10% de los casos y fatiga en 12%. Como factor predictivo de respuesta, se ha tratado de identificar si la presión arterial puede participar aquí. Se ha observado que parece tener un papel cuando la presión diastólica es mayor de 90 milímetros de mercurio en supervivencia. De la misma forma, se ha intentado evaluar si el receptor de factor de crecimiento de endotelio vascular se encuentra disminuido, el factor de crecimiento de endotelio vascular tipo A-AD, y se observa que el tipo 2 y tipo 3 se encuentran disminuidos cuando reciben tratamiento a partir de las 12 semanas. Y también se ha identificado si la concentración sérica de este fármaco influye en la tasa de respuesta y en la supervivencia. En esta gráfica podemos observar que la supervivencia sí se ve afectada de acuerdo a la dosis terapéutica y a la concentración plasmática. Sorafenib, un fármaco también multicinasas que inhibe al receptor de factor de crecimiento de endotelio vascular, al receptor de factor de crecimiento derivado de plaquetas, a c-KIT y a la vía c-MET, ha sido evaluado en estudios fase 2 con tasas de respuestas favorables y ha sido evaluado en tipos histológicos como es medular y papilar, o sea, bien diferenciado. De tal forma que nos damos cuenta que el papilar y el folicular son los tipos histológicos que se ven más beneficiados comparados con el medular. De tal forma que existen toxicidad que es importante, síndrome de mano-pie en 44% de los casos, diarrea en 15%, infección y pérdida de peso en un 10% de los casos. Y cuando se realiza un análisis de todos los estudios, se observa que existe un beneficio en tasa de respuesta y en supervivencia libre de progresión. Por lo tanto, se lleva a cabo un estudio fase 3 en el cual se evalúa a sorafenib contra placebo. Son pacientes que están en terreno metastásico, resistentes a tratamiento con yodo radioactivo y radioterapia y que son irresecables, tipos histológicos, papilar, folicular, pobremente diferenciado y células de Hurtle. El objetivo es evaluar la supervivencia libre de progresión y toxicidad.
Cuando observamos la gráfica nos damos cuenta que en la línea roja los pacientes que reciben tratamiento tienen una supervivencia libre de progresión mayor comparado con el placebo de 10.8 meses contra 4.8. Esto nos confiere cuál es la mejor opción terapéutica en esta neoplasia en terreno metastásico. De acuerdo a diferentes guías que se han evaluado, NSCN reporta que en cáncer de tiroides diferenciado ellos proponen sorafenib, que en cáncer medular de tiroides vandetanib es una buena opción y cabozantinib es una buena opción. La Asociación Británica de Tiroides y ESMO no recomiendan una opción terapéutica específica, ponen diferentes fármacos que están en el protocolo de investigación, y NSI Online recomienda sorafenib y motesanib. De tal forma que sorafenib es un fármaco que mejora la supervivencia libre de progresión en pacientes con cáncer de tiroides diferenciado metastásico con un periodo de 10.8 meses. El perfil de toxicidad es conocido y tratable. Por lo tanto, es aprobado por FDA para tratamiento en cáncer de tiroides metastásico y resecable, resistente a yodo 131 y a radioterapia. Y debemos de tener en cuenta que cabozantinib y vandetanib benefician en supervivencia libre de progresión de cáncer de tiroides el tipo histológico medular. Sin embargo, no debemos de olvidar que existen estudios fase 2 con beneficio en supervivencia libre de progresión como opciones terapéuticas. Yaxitinib, motesanib, pazopanib, imatinib, sunitinib tienen un perfil de toxicidad diferente y que quizá debemos de tomarlo en cuenta al iniciar tratamiento en este grupo de pacientes. Muchas gracias.